Salmo 89, del 1 al 5, vamos a leerlo todos. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Padre, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los sabios. Oremos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, damos gracias por permitirnos una vez más acercarnos a tu presencia, poder meditar en tu verdad, en tu palabra, para ser edificados, exhortados y consolados por ella. Rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude en esta hora, oh Dios, que tu palabra corra, sea glorificada, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones por tu palabra. Señor, que la buena noticia del Evangelio podamos contemplarla también el día de hoy a través de esta porción de la Escritura. En el nombre del Señor Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hemos llegado al final del libro tercero de los Salmos, y aunque el autor se presenta en este Salmo 89 de manera personal para alabar a Dios por todas sus misericordias, podemos entender que es el sentimiento también de toda una nación consternada, desconcertada ante la desolación que pareciera haber invalidado el pacto de Dios con su escogido, y no solo con David, sino con la nación toda. Así como en el Salmo 88, el Salmo anterior que estuvimos estudiando, un sabio, un cantor, expresó este salmo como una ferviente súplica a Dios, pero dándonos también instrucciones sobre la necesidad de orar incluso en medio de la tristeza. Fue lo que vimos en el Salmo 89. Ahora llegamos al Salmo 89, que también nos dice que es un masquil. ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que significaba masquil? Didáctico, instructivo. Es un salmo didáctico, es un salmo instructivo. Y decimos, pero es que aquí lo único que vemos es oración. Sí, vemos oración, pero precisamente fue escrito para instruirnos, para que adoremos a Dios en toda situación, en todo momento. Este salmo entonces contiene alabanzas a Dios por sus promesas, seguridad del cumplimiento de esas promesas, pero también una queja ante la aparente contradicción por la dura realidad que ellos estaban viviendo como nación. La instrucción inspirada en este salmo nos lleva a unirnos también hoy nosotros al profeta en su propósito firme con el que comienza el cántico. Las misericordias de Jehová cantaré. Ponga sus ojos en ese primer versículo, apréndase ese primer versículo, y que pueda salir de esta mañana de este lugar diciendo lo mismo: las misericordias de Jehová cantaré. En primer lugar, las misericordias del Dios incomparable. Este salmo es bien interesante. Es con el que se cierra el tercer libro de los Salmos. Y hemos estudiado que este tercer libro de los Salmos nos habla de las devastaciones del pueblo de Israel. Y al finalizar esta colección de devastaciones, se nos presenta un salmo que ocupa más del 70% de su contenido a cumplir la promesa del versículo 1, a desarrollar la promesa con la que comienza el salmo. El salmo arrancó diciendo: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación, y haré notoria tu fidelidad con mi boca.
A lo largo de 18 versículos vamos a encontrar que definitivamente no hay nadie como Dios que realizó un pacto con su pueblo a través de su escogido, que no hay nadie como Dios en su trato con los suyos, que no hay nadie como Dios en todas sus obras por las cuales da a conocer su misericordia incomparable. Los primeros 4 versículos nos muestran la misericordia incomparable de Dios en su pacto. El salmista comienza hablándonos del pacto que Dios ha hecho con su escogido y señalan entonces la razón del reconocimiento a Dios, y es que Dios ha mostrado misericordia a su pueblo al darles la promesa de un reino estable. Vayamos por favor al segundo libro de Samuel, capítulo 7, del verso 11 al 16. Y recordemos la promesa, el pacto que Dios hizo con David. Alguien por favor que lea fuerte segundo libro de Samuel, capítulo 7, del verso 11 al 16. ¿Quién lo tiene? Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te da casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual prosperará de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mi hijo. Y él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El salmista tiene muy presente esta promesa. A esta promesa es a la que se refiere en los primeros versículos del Salmo 89. El origen humilde del rey David no permitía establecer que él pudiera tener un reino estable. Su familia, su capacidad económica, su nivel social no permitía pensar en eso, que iba a tener un reino que jamás se extinguiría. Nada de eso. Pero llegó a ser rey. Dios lo puso como rey. Y era Dios realmente el que reinaba a través de él, y le prometió reinar a través de él y a través de su descendencia. Cosa que ya hemos visto plasmada en diferentes salmos del libro primero, del libro segundo. Ahora el salmista hace una declaración basada en la solemne promesa de Dios. Mire el versículo 2 de nuestro salmo. El salmista dice que va a alabar a Dios y dice: porque yo dije, para siempre será edificada misericordia. Es decir, llegó a la firme convicción de que siempre contaría con esa misericordia de Dios. Así que su declaración no es un mero sentir. ¿Ya han escuchado a los hermanitos que a veces dicen: yo siento esto, yo siento aquello, yo siento lo otro? Yo siento del Señor venir al culto hoy. ¿Usted necesita sentir algo para venir al culto? Seguro que no. Dios lo manda a que adore a Dios y punto. Este hombre no habla de sentires. Él no habla producto de una percepción que tiene de algo. Habla basado en una firme convicción que le da la promesa de Dios. Lo que Dios ha proferido, lo que Dios ha dicho. Qué interesante que ustedes y yo podamos tener esa misma convicción también hoy día. Y que podamos declarar lo que Dios dice. Y que podamos confiar en lo que Dios dice. Porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios.
Así que el salmista hace esta declaración sin dudar, porque Dios lo prometió. Sabemos que los hijos de David fallaron, no fueron fieles al pacto, pero a pesar de eso, Dios mantuvo su promesa. Y es en nuestro Señor Jesucristo, precisamente, quien se encarnó y fue contado como hijo de David, que esta promesa tiene final y eterno cumplimiento. Vayamos a Lucas, capítulo 1, versículos 32 al 33. Cuando se anuncia el nacimiento del Señor y se proclama el nombre de este santo ser que nacería del vientre de una virgen, se advierte que él sería llamado Hijo de David. Lucas 1, 32 y 33, alguien que lo lea, por favor. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Quién como Dios, que es fiel a sus promesas, que es fiel a su pacto? ¿Qué razones tenemos hoy nosotros para dudar de las promesas de Dios? ¿Qué nos puede hacer pensar que Dios invalidará su pacto con Cristo nuestro Salvador? ¿Qué puede sugerirnos que se han acabado sus misericordias para con su pueblo? Definitivamente, nosotros como el salmista debemos alabar a Dios, al Dios incomparable, que ha mostrado sus misericordias en todas sus obras. Vayamos al Salmo 89 y leamos desde el verso número 5 hasta el verso número 10, todos. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste tus enemigos. Tanto los habitantes de los cielos, nos informa el salmista, como los habitantes de la tierra, han de tomar interés en las maravillas de Dios. Maravillas en las cuales se ve su misericordia. Nuestra salvación, la obra de redención de Dios a favor de su pueblo, son cosas que llaman la atención, el interés y la adoración incluso de los ángeles. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12. El apóstol está mostrando a la iglesia las maravillas que Dios le ha concedido. Y dice, miren, los profetas buscaron estas cosas, buscaron conocer estas cosas, e incluso los ángeles anhelaban mirar esta salvación que a ustedes se les ha manifestado. Primera de Pedro 1:12 para los que están tomando notas. Aún más, los que están apartados de entre los hombres para Dios también deben mostrar interés en todas sus obras, en todas sus maravillas. El salmista declara acá que ni los cielos, ni en los cielos ni en la tierra, hay quien pueda compararse al Dios del pacto. ¿Se acuerdan de Isaías 40:25? Cuando el Señor dice, ¿qué imagen me compondréis? ¿O a quién me compararéis? ¿Será que podemos comparar a Dios con algo o con alguien? ¿Será que hay alguien que se asemeje, aunque sea un poquito, a Dios? No, Él es incomparable. Y cuando pensamos en el Dios incomparable, nuestras mentes deben llenarse de asombro ante ese Dios incomparable. Él decía, tú eres temible, eres formidable. Nos llenamos de asombro al considerar a ese Dios.
Sí, es nuestro Padre Celestial, pero es el Dios formidable. Es el Dios temible al cual nos acercamos hoy para adorar. Nos llenamos de asombro ante aquel que nos trajo a una relación de pacto, a una relación especial con Él, al que nos ha prometido su misericordia por medio de su escogido, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Dios incomparable es nuestro Padre Celestial, el Dios incomparable que todo lo ve, que todo lo sabe y que hoy está en medio de nosotros. ¿Cómo distraernos entonces? ¿Cómo ser irreflexivos ante la presencia de nuestro Dios? Si sabemos que Dios está aquí en medio de nosotros, ¿no estaremos atentos a Él para adorarle, para considerarle? ¿Cómo podemos vivir en la práctica del pecado si estamos ante la presencia del Dios que es magnífico? ¿Cómo dudar del todo poder de aquel que es fiel para sostener toda su creación y que tiene el mismo poder para cumplir todas sus promesas? Se nos recuerda que Dios tiene poder incluso sobre las olas del mar. Él las controla. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo? Cuando iba en la barca, sus discípulos asustados que se ahogaban. ¿Qué hizo el Señor? Se levantó, reprendió el viento, el mar se quedó quieto nuevamente. Y ellos se llenaron de asombro diciendo: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Controlar el viento y el mar es algo que los hombres no han podido hacer. Es algo que solo Dios puede hacer. ¿Han visto que a la orilla del mar levantan barreras, cierto? Y los hermanos que están cerquita, están desempacados de Cartagena, saben a lo que me refiero. ¿Y saben cómo el mar trata de irse y de saltarse todo eso? Cuando la marea está alta, olvídese, puede haber barreras y todo lo que sea, pero el agua se lo lleva. ¿Quién puede controlar eso? Solo Dios, solo el Señor. Podemos estar seguros que ese que controla la furia de las olas del mar, controla también todas las cosas. ¿Sí lo podemos creer? Cuando Él ordena, la furia de las aflicciones tienen que sosegarse a la voz de Dios y deben dejar la mente tranquila, así como el mar queda en calma ante el actuar de Dios mismo. Los que se lamentaban de la condición de la nación en todo este libro extenso de Salmos de devastación, van encontrando consuelo, van encontrando fortaleza en estas palabras, en el Dios que muestra su misericordia en todas sus obras, en todas sus maravillas. Pero Dios muestra su misericordia también en el ejercicio de su soberanía. El Dios que tiene todo poder manifiesta su misericordia en su soberanía. Él es dueño de todo. Todo le pertenece. Todo está bajo su dominio. Interesante. ¿Alguien ha escuchado aquello de cómo era todo bajo el Estado, todo dentro del Estado y nada fuera del Estado? Los que piensan de esa manera están comparando al Estado y le están dando al Estado la autoridad o el nivel de Dios. Eso es idolatría. Eso es perversión. Amados hermanos, no es el Estado soberano el que controla todo, aunque quiere hacerlo, ¿no? Quiere controlar lo que usted se come, supuestamente para cuidarlo. Quiere controlar lo que se pone, donde vive, todas las cosas.
¿Y cómo educa a sus hijos? No. Dios, el incomparable Dios del pacto, es el Dios soberano que gobierna sobre todo y sobre todos, pero que muestra su misericordia incluso en el ejercicio de su soberanía. El salmista nos recuerda que Dios impuso su poder soberano sobre aquella potencia mundial que en aquel tiempo había esclavizado a su pueblo. ¿Se acuerdan de Egipto? ¿Cómo Dios se impuso sobre Egipto? Aquí lo recuerda ahora en el versículo 11, hablándonos de Rahab o de Egipto. Y la razón que nos da el salmista, o el argumento que nos muestra el salmista, es que Dios es el creador de todo lo que existe. Por eso es tan importante Génesis 1:1. Por eso no lo podemos sacar de la Biblia. Ni Juan 1:1, ¿se acuerdan también? En el principio, ¿qué pasó? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es el creador? ¿Cuál es la presuposición de los cristianos? Dios es. Dios existe. La Biblia no me está diciendo o demostrando la existencia de Dios. Simplemente dice, Dios es. Ya Dios era. Y Dios es el creador. Por eso no podemos creer ni podemos permitir que nuestros hijos crean la falsa llamada evolución. Ay, pero es que eso es ciencia. ¿Cuál ciencia? Eso es mentira, ustedes lo saben. ¿Quién estuvo en el momento de la creación? Para que diga, yo lo observé, me di cuenta, tomé mi registro juiciosamente y aquí tengo las pruebas. ¿Quién hizo eso? ¿Quién estuvo? ¿Será que Darwin estuvo por allá? Y Fecode estuvo por allá también. Algunos de los representantes de ese honorable gremio. Y salen diciendo que eso es ciencia. Eso es mentira. Nadie estuvo. El único testigo que tenemos, y es el más verídico, es Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De ahí parte todo. Como Dios es el creador, Dios es el dueño de todo. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. Niños, a ver, los niños si están prestando atención, ¿quién es el dueño de todo? ¿Lo escuché? Dios. ¿Y los adultos? ¿Quién es el dueño de todo? Dios. Ah, qué bueno, estamos despiertos todavía. Y dicen, bueno, eso parece muy escuelero, Pero mis hermanos, debemos tener esa convicción firme. Y de aquí parte el salmista para decirnos, el Dios creador es el Dios soberano, el dueño de absolutamente todas las cosas. Ya hemos visto en otro salmo, mío es el mundo y su plenitud. Decía el Señor, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por cierto, toda propiedad está en ¿quién? ¿En el gobierno? ¿Del Estado? ¿El Estado es el que me da casa? ¿El que me da tierra? Toda propiedad está en Dios. Así que, ojo con eso, con los subsidios y que papá Estado me dé el subsidio para la casita y me dé la tierrita para trabajarla. No, señor. El dueño de la tierra no es el Estado, es Dios. Absolutamente nada hay independiente de Dios, todo le pertenece a Él. Todo el universo, conocido y desconocido, en todas las direcciones, le pertenece a Dios. Y todas las cosas declaran su poder y grandeza, como dice el verso 5 hasta el verso 13. Miremoslo, desde el 11 leámoslo más bien. Dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste, el norte y el sur, tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán a tu nombre, tuyo es el brazo potente,
Fuerte es tu mano exaltada, tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Pero esta soberanía de Dios no es ejercida como tratan de hacer los tiranos que gobiernan nuestras naciones hoy día. Ya ven lo que pasa en nuestra nación. Dice que democracia. ¿Sabe qué? Eso es falso. Y han visto lo que pasa con nuestros vecinos. Yo no sé la verdad qué pasó allá, pero democracia no tienen. Tiranía sí tienen. Y eso es lo que hay en la mayoría de las naciones, donde hay un grupo que se impone sobre los demás, que dice ser el representante del pueblo para destruir a su propio pueblo. Es finalmente lo que hace. La soberanía de Dios no se ejerce de esa manera. El gobierno de Dios no se mantiene de esa manera. Los tiranos buscan alianza con criminales. No sé si han escuchado de un presidente famoso allá en Centroamérica, que todo el mundo decía, uy, queremos uno así que detenga la delincuencia. Y ya por ahí le han sacado los pactos que ha tenido con delincuentes. Entonces, ¿en qué estamos? Tiranía es lo único que se ve en realidad. Hacen pacto con delincuentes supuestamente para traer paz. Le pagan a los bandidos para que no roben y así tengamos paz. No hay paz para el impío, dijo el Señor. Y debemos tener claridad en eso. El trono de Dios no se basa en la maldad, en la injusticia, en la delincuencia, ni en la destrucción de la nación para beneficio de sus gobernantes. Como decía Barnes, el trono de Dios se basa en la justicia y el juicio correcto. Es esto lo que lo sostiene. Su administración se mantiene porque es correcta. Hermanos, todos los gobiernos tiranos tendrán que caer un día. Todos los reinos de esta tierra serán destruidos, el Señor lo ha dicho, y solo un reino se mantendrá estable. Solo uno permanecerá para siempre. Apocalipsis 11:15 nos dice que todos los reinos han venido a ser de Dios y de su Cristo. El único reino que permanecerá para siempre es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y se mantiene estable, que durará por toda la eternidad. ¿Se acuerdan el sueño de Nabucodonosor? ¿Qué pasó con todos esos reinos? Fueron destruidos, han pasado. Y los reinos que se levantarían después también pasarían. Pero solo hay uno que se mantiene. Han querido destruir ese reino, pero es imposible. No pueden destruirlo. Y dice el salmista acá, versículo 15, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Es bienaventurada esa nación que vive bajo ese reino de misericordia y de verdad, bajo ese reino de justicia. Es bienaventurado el pueblo que adora al Rey soberano, que gobierna con toda justicia, con toda verdad, con toda misericordia. Son bienaventurados los que se regocijan y encuentran fortaleza solamente en Él. Veamos hasta el versículo 18. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro Rey es el Santo de Israel. ¿Queremos ver nuestra nación gozando de esta bienaventuranza? ¿Queremos que las naciones de Latinoamérica conozcan esta bienaventuranza? ¿Que nuestros pueblos tengan firmeza, que tengan estabilidad? Hermanos, la única opción es rendirnos y rendir todas las áreas de nuestra vida y toda nuestra sociedad al único Rey soberano, a Jesucristo el Señor. Esa convicción debe gobernar tanto a los gobernantes como a los gobernados. Así que, tome nota,
No sigan votando por aquellos que desconocen a Jesucristo como el Señor de sus vidas. No vote por un impío. Es pecaminoso porque se identifica con un movimiento impío, con un movimiento pecaminoso, anti Dios. Y entonces, ¿cómo hacemos, hermano? Porque es que ninguno es cristiano. Bueno, ¿y usted a qué lo llamó Dios? ¿No será que usted puede ser un instrumento en las manos de Dios para servir como debe ser? ¿Para gobernar como debe ser? Entonces son los impíos los que tienen que gobernarnos. Ahí sí, como dicen unos hermanos, son los hijos del diablo los que tienen que tomar la tienda de esta nación. No es así. No tiene por qué ser así. Pero, ¿para qué nos metemos en eso? Eso es muy difícil, dejémoselo a otro. Hermanos, debemos rendir todas las áreas de nuestra vida a nuestro Señor. Así que, iglesia, cuidado. No siga votando por aquellos que desconocen a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Pues en lugar del tan anhelado cambio y prosperidad para todos, que por lo menos hace 8 años viene con ese lema insistiendo, pero desconocen a Cristo, ¿qué es lo que va a haber? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que estamos viendo? Ruina y confusión. Eso es lo que hay. Eso es lo que pasa. Ruina y confusión, porque se coloca la mirada no en Dios, porque se buscan hacer las cosas conforme a la voluntad humana y no conforme a la voluntad de Dios. La verdadera bienaventuranza, el verdadero gozo, la verdadera felicidad de una nación está en que sea gobernada por el Dios justo, el Dios sabio, el Dios misericordioso. Pero si sacan a Dios, olvídese. No va a haber justicia, no va a haber paz, no va a haber misericordia, no va a haber absolutamente nada de eso. En segundo lugar, para poder avanzar en este salmo, el salmista nos dice, voy a cantar las misericordias de Dios porque Dios es fiel a sus promesas. Del verso 19 al 23, vamos a leerlo también. Ahora cuenta lo que pasó, ahora lo que habíamos leído en el segundo libro de Samuel, acá se amplía. Porque, versículo 19, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. ¿Recuerdan de dónde tomó Dios a David? ¿De qué corte lo llamó a ser rey? Él estaba pastoreando, ¿se acuerdan? Cuando Samuel llega a la casa del papá de David, le pasan al hijo mayor, un hombre fortachón, apuesto así como yo. Y dijo, aquí está el siervo de Dios. Y el Señor le dice, ese no es. Uy, no era el fortachón y el más apuesto de la familia. Y fueron pasando uno por uno y después, y Samuel ya estaba como preocupado, pero ¿será que yo me equivoqué? Ahora Saúl me va a cortar la cabeza cuando sepa que yo vengo a ungir a alguien y aquí no hay nadie. Bueno, ¿no tienes otro hijo? Ah, sí, pero ese es un pelado que está por allá cuidando las ovejas. Ese apenas está creciendo que va a ser rey ni que nada. Si no, llámalo hasta que no venga, no seguimos. Y cuando llega David, entonces el Señor le dice al profeta, este es, úngelo. Lo ungió como rey. Era un muchachito, ¿sí? De allá lo tomó Dios. El salmista nos está diciendo, miren el pacto de Dios, miren la grandeza de lo que Dios hizo. Llamó a este muchachito, era un muchachito cuando lo llamó, pero tuvo muchas aflicciones también, ¿no? Tuvo que sufrir mucho, por mucho tiempo. ¿Recuerdan también cuánto lo persiguió el rey del entonces? ¿Cuántos peligros tuvo que pasar? Pero ¿recuerdan cuántas veces Dios permitió que sus enemigos lo destruyeran?
¿Cuántas veces? Ninguna, si no, no hubiera sido rey. Dios no lo dejó en manos de sus enemigos. Y el salmista está diciendo esto. En toda la vida de David, Dios fue el que lo guardó. Y Dios se encargó de destruir a sus enemigos. Él tuvo la oportunidad de matar a Saúl en varias oportunidades. No lo hizo. ¿Se acuerdan? Él dijo, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. ¿Y quién se encargó de vengar a David y de defender a David? ¿No fue acaso Dios? ¿No fue Dios mismo? Él peleó, guerreó, pero Dios fue el que lo defendió. En la vida de David solo podemos ver una constante: la misericordia divina nunca se apartó de él. Incluso cuando fue disciplinado por su pecado, el cual ofendió terriblemente el nombre de Dios, y en los salmos se nos da constancia de ello, incluso en medio de las consecuencias de su pecado, la misericordia divina siempre estuvo dispuesta para él, porque Dios le amó, Dios le escogió, Dios le levantó con un propósito: señalar a aquel que es el Rey perfecto, aquel que es el Hijo de Dios que salvaría a su pueblo para siempre. Vayamos a los versículos 24 al 28. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. En estos versículos se vea el cumplimiento de esta promesa de Dios en David, también en Salomón. Los versículos nos muestran parte de ese cumplimiento. Efectivamente lo vio David, lo vio Salomón, pero sabemos que solamente en Cristo tiene un cumplimiento completo, perfecto. Ningún tirano en la tierra es excelso ni majestuoso, aunque le llamen su majestad, ¿no? O su santidad. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el único Rey de reyes, Señor de señores, el más excelso de los reyes de la tierra, escogido y puesto por Dios para asegurar su misericordia eterna, su verdad sobre su pueblo y sobre todas las naciones. Aquí se demuestra que Dios ha sido fiel. Dios es fiel y Dios permanecerá fiel a sus promesas, a su ungido, pero también a su descendencia. Esto es maravilloso, hermano, lo que habla de la descendencia del ungido. Versículos 29 al 37. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. ¡Qué promesa más maravillosa! Dios se compromete a ser fiel a esta promesa, incluso aun cuando los hijos de David fueran infieles, cosa que en efecto ocurrió. Por muchos años Dios sufrió la rebelión de su pueblo, pero mantuvo el reino. Aún después del exilio, cuando la monarquía había desaparecido, Dios tenía preparada la manera de cumplir su promesa y animó a su pueblo a seguir esperando en ese renuevo de David que reinaría para siempre. Anótese por allí Zacarías capítulo 6, versículos 9 al 15.
donde este profeta preexílico anima a los que llegan de Babilonia para que construyan el templo, para que construyan la ciudad, y Dios nombra un rey, un sacerdote, y lo llama el renuevo. Y sabemos de quién se nos habla en esos términos también, en quién se cumple ese renuevo. Esta descendencia, decía el Señor, será cumplidora o violadora del pacto que Dios estableció con firmeza, en donde asegura su bondadosa misericordia para con los hijos del pacto. Así que los que están dentro del pacto están asegurados en esa misericordia. A su tiempo todas las promesas han de cumplirse exactamente, pues Dios había jurado por su propia santidad, lo cual nos asegura, Dios no puede mentir, Dios no puede dejar de ser santo. Al saber que en Cristo se cumplen todas estas promesas, la iglesia hoy es la descendencia de ese escogido de Dios que goza de ese cumplimiento de sus promesas. Así que, hermanos míos, ¿cómo nos comportamos si somos la iglesia del Señor? Si somos la descendencia de Cristo. ¿Cómo vivimos en relación con el pacto al cual Dios nos llamó? ¿Estamos como cumplidores del pacto o como violadores del pacto? ¿Cómo estamos viendo la palabra de Dios? ¿Cómo estamos viendo sus mandamientos? ¿Es algo despreciable o es la maravillosa gracia que Dios nos ha concedido, que nos muestra la forma como Dios quiere que le agrademos, la forma como Dios quiere que vivamos para su gloria? ¿Nos sometemos libre y gozosamente al señorío de nuestro único Rey soberano? ¿O nos rendimos a otros reyes? Por último, el salmista nos recuerda, Dios es fiel y es justo. No se nos puede olvidar eso. Hay una queja ahora en la oración, pero en esta queja se nos deja ver, Dios es fiel, Dios es justo. En medio de las desolaciones, del desconcierto del pueblo de Dios, ante las invasiones de las naciones enemigas, ante la aflicción que esto había traído, la oración y la queja que presenta el salmista reconoce que el Dios del pacto, el Dios de toda misericordia, es fiel y justo. Y Él es perfectamente sabio, perfectamente justo en su providencia, en su trato para con su pueblo, aunque no lo comprendamos muchas veces. Aunque esta providencia a veces nos parezca algo oscura, aunque a veces en esta providencia no comprendamos el cumplimiento de las promesas. Esto fue lo que pasó con el salmista y lo que pasó con esta nación. Versículos 38 al 45 presentan esta queja. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, lo saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos, has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, porque embotaste asimismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla, hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra, has cortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. El recuerdo de la sublevación de Absalón podría ser una referencia para estas palabras de estos versículos, porque se desconoció en esa rebelión que Dios había puesto a David como rey y llegó un usurpador. Pero a lo largo del tiempo también, cuando hubo invasiones de naciones enemigas, cuando llega la desolación final, la deportación, se puede ver también en estas palabras la situación desesperada, desolada del pueblo. El salmista exclama angustiado, como si Dios tratara a su pueblo fuera de la relación de pacto, fuera de las misericordias prometidas a su escogido, dejando al pueblo en un montón de ruinas, sin esa fuerza juvenil. Aquí se habla de ese periodo, de esa fuerza juvenil,
sin ese brillo, sin ese esplendor que el reino tuvo por mucho tiempo, porque la gloria de Dios estaba en medio de ellos. El cuadro es triste y se relata también al final de los libros de Crónicas, de los libros de Reyes. Dios castigó a su pueblo por sus continuas rebeliones, pero siempre hubo profeta en medio de ellos, advirtiendo que se volvieran a Dios. A pesar del castigo, Dios no los desechó para siempre, Dios no los abandonó, pero la desolación no dejaba ver con claridad esta verdad, que Dios es fiel, que Dios es justo, sabio y justo en su providencia. Pero a su tiempo, el Señor cumple todo cuanto ha prometido. El salmista exclama: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Te esconderás para siempre. Arderá tu ira como el fuego, quemará absolutamente todo lo que está a su paso. Es la queja del salmista. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quejado de la misma manera? ¿Hasta cuándo, oh Señor? En la devastación fue la queja del salmista. Le pide a Dios considerar incluso la brevedad de su tiempo. Él dice: Señor, mira que yo soy muy poco duradero. Mira que mi tiempo aquí es muy corto. Ayúdame, socórreme. En el salmo anterior vimos algo similar, porque el salmista decía: los muertos no te van a alabar, en la sepultura no vas a escuchar las alabanzas de Dios. Está diciendo: Señor, antes de morir, permíteme ver tu misericordia. Hermanos, recordemos, bueno, lo vamos a ver también en el Salmo 90, nuestra vida es pasajera. ¿Sí o no? Incluso ustedes que están jovencitos, chiquiticos, su vida es pasajera. No solo los más viejitos acá estamos cerca del destino eterno. Ustedes también son pasajeros. Su juventud es pasajera, no va a durar toda la vida. Llegarán las arrugas. ¿Cierto, hermanas? Y hermanos, los hermanos también se arrugan. ¿Ah? Por más cremita que le eche la maracuyá, arrugada se queda. Eso va a pasar, eso no se preocupe. Nuestra vida es muy breve, pero en medio de la brevedad de la vida debemos considerar aquel que es nuestro gran ayudador. Versículos 46 al 48 nos dicen: ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Librará su vida del poder del Seol. Bueno, esto es una realidad con la que nos enfrentamos a diario. Somos pasajeros. Pero la continua oración del salmista nos instruye a perseverar con la esperanza de que a su tiempo Dios cumplirá todo lo prometido, aunque en ocasiones veamos como escondidas sus antiguas misericordias. Como el profeta, o como profeta más bien, este salmista recibe sobre sí las cargas del reproche que lleva a su pueblo, las burlas, el oprobio contra el escogido de Dios, contra los suyos, versos 49 a 51. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias? Esas que juraste a David por tu verdad. Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. ¿Quién fue el que llevó todo el oprobio del pueblo de Dios? ¿No es Cristo? ¿No es nuestro Salvador? Él llevó el oprobio de todo su pueblo sobre sí. Él llevó el castigo eterno sobre sí, para que ustedes y yo y todo el pueblo del Señor hoy vivamos bajo el cumplimiento de esta promesa, de un reino eterno en el escogido, de un reino de paz, de misericordia, de verdad. Y a la expectativa de la consumación eterna
de esas antiguas misericordias que nos han sido dadas por medio de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Definitivamente podemos afirmar: Dios es fiel y justo, y por lo tanto digno de confianza, digno de ser bendecido. El Salmo 88 terminaba con queja, abruptamente, y nos extrañaba de pronto que terminaba como con una tonada de tristeza. Pero este salmo, a pesar de la tristeza y a pesar de la queja que se ha presentado, termina diciéndole al pueblo devastado, al pueblo desconsolado, al pueblo desconcertado: podemos bendecir aún el nombre del Señor porque Él es fiel. Termina el salmista diciendo: bendito sea Jehová para siempre. Amén, que así sea, que así sea. Bendito sea Dios para siempre. Qué bueno, mis hermanos, es que al final de todos los problemas, al final de todas las situaciones adversas, por la fe podamos decir: bendito sea Dios para siempre. El salmo inició con una profusa alabanza. Luego presentó una queja de desconcierto, una petición de ayuda, y termina diciendo: bendito sea Dios para siempre. ¿Puedes ver que en efecto este salmo es didáctico y nos enseña a adorar a Dios en todos los tiempos? ¿Puedes ver que Dios es digno de confianza y por lo tanto digno de ser bendecido? ¿Puedes hacerlo tú también en este día? Si bien el tercer libro nos ha mostrado fuertes sentimientos de devastación, de quejas, de incomprensiones, pudiéramos decir tal vez de incredulidad, también hemos encontrado esperanza, fe, piedad genuina, al insistir en la oración, al insistir en la presencia de Dios a pesar de. Tal vez no se muestra en ocasiones una fe muy grande, una fe inquebrantable, pero sí una sincera convicción en que Dios es fiel a su pacto, a sus promesas, en que Dios es oyente de la oración y por lo tanto podemos clamar a Él. Como cristianos somos llamados a crecer en la fe, la confianza en Dios, en todo su consejo. Pues a diferencia de nuestros hermanos de la iglesia antigua, ahora nosotros tenemos toda la revelación de Dios a nuestra disposición. Hemos visto cosas más grandes de las que vieron los antiguos. Tenemos el testimonio más seguro al cual estamos atentos, a la cual hacemos bien al estar atentos a ella, como dice 2 de Pedro 1:19. Pero la realidad es que a veces nos sentimos devastados ante diferentes circunstancias, a pesar de todo lo que conocemos, a pesar de todo lo que creemos. Estos salmos nos han recordado nuestra debilidad y nuestra necesidad de colocar nuestra mirada únicamente en el Señor. Toda nuestra confianza en Dios solamente, para poder crecer en Él, para poder experimentar el gozo de su amable interposición a nuestro favor, para unirnos a este salmista y a los creyentes de todas las épocas y disponernos a cumplir lo que decía el primer versículo del Salmo: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por la reflexión que hemos podido tener en ella. Gracias por tu infinita misericordia que nos es mostrada en todas tus obras, en tu pacto santo para con tu pueblo, en tus promesas, en el ejercicio de tu soberana voluntad. Aún, Señor, en la reprensión o corrección de tu pueblo, aún en esa providencia que en ocasiones no alcanzamos a comprender y nos trae desconcierto o desánimo. Aún, Señor, cuando somos reprendidos por nuestro pecado, nunca nos abandonan tus misericordias. Por eso hoy
Nos regocijamos, Señor, por esta palabra, por esta reflexión, por recordar una vez más que tu misericordia es para siempre. Concédenos también hoy a nosotros publicar tus misericordias para siempre, honrarte con todo nuestro corazón para siempre, en todas las áreas de nuestra vida. Permítenos disfrutar, Señor, de la bienaventuranza del pueblo que sabe aclamarte, del pueblo que sabe exaltar tu nombre, del pueblo que sabe vivir para tu gloria, obedecer a tus mandamientos, ser gobernados realmente por ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos cada día, te lo pedimos, a experimentar, a disfrutar de esas grandes misericordias que tú has tenido para con nosotros. En Cristo el Señor, oramos dando gracias. Amén.